recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Continuamos con el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Cuando llegué a casa y estabas allí, siendo testigo de tantas historias. En tus hojas se escribieron tantos recuerdos de aquellos amores que un día existieron. Y se fueron, pero aún sigue allí tu presencia. Y de ti aprendieron la paciencia, la fuerza, tu esencia, tu inmensa dulzura, bello ser que solo sabes dar. Te hizo un gigante, con tus ramas tú los abrigaste, llenaste de fruto su vida y su hogar, enseñaste bondad. Qué importante es hablar de la endoterapia, y ese es nuestro tema hoy, y precisamente también hemos hablado un poquito del agua. Porque aunque la endoterapia es un procedimiento que consiste en inyectar productos específicos directamente en el tronco de las plantas y árboles, pues el sistema vascular del árbol, que está formado por el xilema y el floema, distribuye todo este producto desde el punto de inyección hacia todas las partes de la planta, y esto permite una acción interna y localizada sin afectar a otras especies o al suelo circundante. Estimado Freddy, cuéntenos por qué cuando se hacen estas aplicaciones en un cultivo, por ejemplo, en determinados árboles, en un minibosque, llamémoslo así, por qué no todos los árboles reaccionan igual, aunque a todos se les ha aplicado lo mismo. Sí, exactamente. Bueno, por una parte, la endoterapia tendrá que ser muy específica. Claro de que no hay restricciones en el tipo de endoterapia que se haga si la persona lo quiere. Pero como es tan especificado el caso, entonces uno tiende a que sea más para árboles ornamentales, por una parte en una ciudad o en un condominio campestre o en un área recreativa industrial, como el caso de Carlos, o bien puede ser en una plantación de árboles frutales. Entonces, cuando es en esos casos se necesita más especificidad. Pero como los frutales también tienen diferentes maderas. Una cosa es la madera del mango y otra cosa es la madera de una palma o el tallo de una palma o un naranjo o un guayabo, que son maderas muy finas, y otros de unas maderas más blandas. Por ejemplo, el aguacate puede ser un árbol más blando. Entonces, en esos casos, dependiendo del tipo de madera, el funcionamiento de la endoterapia es más rápida o es más lenta. Y entonces les quiero contar lo que me pasó ayer. En julio fui a hacer una aplicación en unos árboles y había un almendro. Y el almendro estaba haciendo, por dicho, el cielo se encapotó de un momento a otro. Entonces colocamos la válvula y todo eso al almendro. Y no le miento de que no se movió 1 centímetro ese frasco. Entonces dijimos, no, pues esperemos a ver si de pronto despeja. Resulta que no, el suelo se encapotó más, no fue posible. Entonces dijimos, no, dejémoslo para otra oportunidad porque sin sol es muy difícil. Y ayer fuimos a buscar el árbol, y como está haciendo tanto calor, yo creo que estamos por lo menos a 35 grados, no les miento, colocamos la válvula y en cuestión de menos de 1 hora se tomó el litro de este que habíamos puesto. Pero entonces, ¿qué pasaba? El árbol estaba demandando como el radiador de un carro. O sea, si la temperatura se sube, el árbol necesita refrescarse. Entonces acelera su proceso de transpiración. Y todos sabemos que la transpiración es más rápido cuando hay más temperatura y porque hay más procesos, son más rápidos los procesos. Así como cuando usted coloca a hervir un agua, si usted la puede hervir en bajo, entonces se le demora más, pero usted la pone en alto, inmediatamente la olla en menos de 5 minutos le hierve. Entonces es lo mismo, si la temperatura es alta y el sol está despejado, la transpiración es rápida y el árbol indudablemente absorbe más agua. Ahora,
Lo otro es que no puede ser tampoco en la cuestión de plagas que son específicas, entonces la endoterapia funciona muy bien, pero yo no puedo hacer un cultivo de mangos solamente con aplicación endoterápica porque sería muy costoso por una parte y el árbol es más fácil hacerle un abonamiento al suelo, al cultivo, que esto. De pronto que hay deficiencia de un menor, boro, sí, entonces se recurre a la endoterapia. Pero si yo tengo un árbol en condiciones naturales en el bosque, estoy seguro que no necesita la endoterapia porque en el bosque tiene todos los nutrientes. Yo no sé si estará clara esa parte. Yo complemento la fertilidad, es porque necesito por una parte, acelerar mi proceso y que mi árbol sea de calidad, pero como los suelos naturales perdieron su hojarasca, perdieron su materia orgánica, perdieron la descomposición de la misma naturaleza que aporta ese suelo, las micorrizas, todo, no están, entonces yo necesito suplementarla. Y en ese caso los abonos juegan un papel importante, pero a solo abonos tampoco sería muy costoso. ¿Eh? Usted de pronto en un cultivo aplica 600, pero si usted ya tiene que estar aplicando toneladas de abono por hectárea, no le es rentable porque el abono es más caro. Fuera de eso, las consecuencias de la aplicación de las sales y todo lo demás. Un ave que trina, un árbol que florece, una ola que golpea la roca, un aire fresco y puro. Cada vez que respiramos, respiramos nuestro oxígeno. Freddy Adalberto, estaba viendo en la historia, había un libro que se escribió en el siglo XIII por un ingeniero agrónomo sevillano. Escribió el tratado Kitab al-Filag, el libro de la agricultura. Y ese libro, pues hicieron una publicación en el siglo XIII y desapareció durante 6 siglos. Solo hasta el siglo VIII se volvió a imprimir y es una referencia en la agricultura mundial. En su interior habla de cómo, a través de una hendidura en la base del tronco, se conseguía mejorar el fruto y colorear las flores. Y esto, en este texto, se convirtió en una práctica extendida entre los agrónomos de la época. Claro, claro, sí, señor, sí, señor. Es que la ciencia no da saltos, ¿no? Hay gente que investiga mucho, inclusive yo no estoy diciendo de que la endoterapia, puedo ser la única persona que tiene esto, no. Hay gente que la hace con un inyector, con unos inyectores de esos de aplicaciones, la aplican. Hacen la perforación y entonces colocan de pronto el dedo a presión y hacen que entre. A mí me parece funcional por una parte y riesgoso por otro lado, pero yo no puedo descartar completamente si a ellos les produce algún resultado, yo no puedo salir y vetar eso porque es que no están haciendo el método como yo lo hago, no, usted sabe que hay varios caminos para llegar a Roma, decían en la antigüedad, ¿no? Entonces, así es esto. Nadie puede ser poseedor de la verdad absoluta, y menos en ciencia. Lo que se decía hoy de pronto es rebatible mañana y todo lo demás. Pero ciñéndose a la parte de operatividad y funcionabilidad de cosas que pueden verse muy rápido, entonces uno tiende esa tendencia a masificar eso que ha producido un resultado. Porque una cosa, diría uno, bueno, apléquela y de pronto dentro de la cosecha, dentro de 10 años, usted me cuenta, no, imposible. Las cosas afortunadamente en esos casos son inmediatas. Una cosa que quería resaltar, estimado Carlos, es que yo cuando comencé con esto, pues consulté con varios ingenieros hidráulicos sobre el caso y nos adentramos, por lo que le decía, porque los equipos eran muy costosos. Y quiero traer a colación una situación que me presentó con el señor Rentería, que fabrica bombas por aquí por la galería del Porvenir, porque es una persona con una practicidad tan elemental de pronto
él desconozca muchas cosas científicas y de la industria, de las presiones, pero tiene un gran sentido práctico. Y ese señor, cuando le planteé la situación, me dijo, no, vamos a la finca mía y tratamos de ver qué es lo que pasaba. Y él de pronto, desde su punto de vista, me corrigió y me ayudó en muchas cosas y a última hora me condujo a depurarme el sistema. Que, que él indudablemente por el manejo de sus bombas y su experiencia y su conocimiento práctico fue un elemento muy fundamental. Por eso, Luis Carlos Rentería llama. Muy simpático, muy trabajador, un tipo excelente persona. Son de esas personas que llegan a cumplir unas funciones muy interesantes y muy simples, pero entre sus simplicidades son unos científicos en todo caso. Cuida el planeta. Es nuestro mejor lugar para vivir. Nuestro oxígeno, responsabilidad solidaria en la concienciación por el medio ambiente. Por un mejor planeta. Estimado Freddy, cuéntenos un poquito de ese manejo sostenible de los suelos y por qué es tan importante fomentar una agricultura de conservación que incluya prácticas como la rotación de cultivo, el uso de cobertura vegetal y el cultivo en terrazas y por supuesto evitar el sobrepastoreo. Hablemos de la agricultura de la conservación. Miren, la agricultura es una de las principales actividades que desarrolló el hombre como comunidad y lo hizo porque se cansó no, sino que tuvo la necesidad de comenzar a asociarse, ¿no? Entonces el hombre era cazador primero y pescador en busca de los alimentos para su familia y de pronto, si lo hacía solo, descubrió de que si se juntaba con más gente podría irles mejor en la cacería. Ustedes saben que la cacería se hacía por una parte con arco, flecha, lanza, inclusive hasta piedra, pero los animales como no se causaban heridas contundentes, entonces fácilmente el animal huía y entonces había necesidad de seguirles el rastro hasta encontrarlo otra vez, a ver en qué condiciones estaba y podía significar la carne que debería llevar a su casa. Sin embargo, él se asocia con los más versátiles, o sea, con los que mejor manejaban la lanza, con los que tenían más conocimiento, más malicia, se puede decir, más puntería, más cuidado y todo lo demás. Y entonces se asienta y comienza a llevar indudablemente los productos de su casa y su pesca, pero las señoras, los frutos que cosechaba, las señoras les llamaban la atención de que algunas de esas semillas que llevaba germinaban y de pronto les gustaban porque producían unas flores muy bonitas o porque adornaban la casa en una cosa muy primitiva pero muy lógica. Y es prácticamente la mujer la que inicia las labores agrícolas en el cuidado de las plantas. Entonces ya vemos de que ella en esa parte profundiza un poco y entonces sabe cuál es la hierba para el dolor de cabeza, para el daño de estómago, para el emplasto para las quebraduras, todo este poco de cosas. Y después, pues comienzan a salir unos productos. Afortunadamente, la agricultura se desarrolla casi al mismo tiempo, así incipiente, en el África, en la parte del Mediterráneo, en la América y todo, y en Europa y en todas otras partes. Y entonces, en último, resultan domesticándose unas plantas y todo lo demás, y comienza a ser fuente de alimentación. Pero entonces sí sabía en esa inmensidad dónde era posible que se desarrollaran. O sea, no la podía sembrar sobre piedras porque no se daría, pero sí buscaba las vegas de los ríos y todo lo demás. Y entonces todos sabemos de que en el Éufrates y en el Tigris es prácticamente donde más se desarrolla porque estaban sobre unos suelos de excelente calidad y buenos para la mecanización. Hoy, desafortunadamente, parece que debido al laboreo se han salinizado, se han deteriorado, pero son cosas muy significativas que pasan. Nosotros en América
pues aportamos al mundo lo que fueron los maíces, las papas, los tomates y mucho, el cacao, muchas frutas fueron la piña, supongamos es nuestra, pero paralelamente con el descubrimiento también nos llegan los trigos, las cebadas y otras plantas, las hortalizas. Entonces hay una mezcla y el África también aporta sorgos y arroz, y la India y la China también. Entonces hay una mezcla y al último se conforma una seguridad alimentaria para la población. Entonces vemos de que, supongamos el cacao siendo nuestro, en Suiza procesan el cacao, pero no nos compran el cacao, no, sino que lo compran al África, porque el África de pronto cogió la posibilidad y desarrolló más los cultivos de cacao para venderlos. Pero lo lógico, de pronto, en sana lógica, pues, sería de que nosotros fuéramos exportadores de cacao. Y la papa y el maíz que llegaron a Europa llegaron a significar tanto de que cuando la papa se fue atacada por una enfermedad de la gota, prácticamente los obligó el hambre a migrar hacia los Estados Unidos. Muchos se vinieron de Europa a Estados Unidos porque la hambruna los acaba. Y el maíz pues prácticamente se incorporó en toda la dieta. Y entonces esos tomaticos que nosotros vemos sencillos por ahí, pues fueron frutos nuestros, lo mismo los frijoles. Y ustedes ven que la comida italiana, de llegar y sacar el tomate sería prácticamente un desabrupto. Entonces las pastas napolitanas y todo lo demás, porque ellos entraron en eso. Pero eso está bien en términos del intercambio que se podría dar. Lo que sucede es que, supongamos los incas en el Perú desarrollan una agricultura en el Machu Picchu y la hacen en unas especies de terrazas y muy cuidadosos con esos suelos. Desafortunadamente, los suelos tienen unas vocaciones naturales y la vocación natural y variada es más en los suelos planos que en los suelos de ladera. En los suelos planos, porque los suelos planos son productos de aportes de sedimentos y tienen unas buenas profundidades y buenas condiciones físicas por los aportes de los ríos, todo lo demás. Los suelos en las laderas, como en el caso nuestro, en el caso del Quindío, son unos suelos muy buenos porque tienen aportes de unas cenizas volcánicas del volcán del Toma y del Ruiz, y eso hacen unos depósitos, y entonces los cultivos de café se dan excelentemente en esas condiciones porque son buenos suelos y todo lo demás. Pero a medida que los suelos dejan de ser planos para ponerse un poco inclinados, tienen más riesgos de sufrir deterioro porque la lluvia corre en dirección de la pendiente y la lluvia, hay lluvias, ojalá las lluvias fueran menuditas, pero es que hay veces caen aguaceros muy fuertes, ¿no? Entonces, si el suelo está desprovisto, entonces coloca unos riesgos de erosión. Entonces, en las cuencas hidrográficas, que es la parte central donde nace el agua de un río, o el agua que aportan para el consumo y para la industria de una región, tiene que tener unos cuidados especiales. Entonces, en esas cuencas, dependiendo de las pendientes, habrá unas zonas que deberán permanecer en bosque, unas zonas que son productoras de agua, unas zonas que son buenas para sembrar cultivos de frutales o reforestar, o unas zonas que se pueden sembrar en cebolla o en maíz y con miles de cuidados y todo lo demás. Cuando nosotros desestimamos eso, entonces nos forman unos problemas porque terminamos cortando bosque para sembrar, porque necesitamos aprovechar el bosque, o hacemos ganadería para sembrar pastos y ponemos muchos animales a pastorear, entonces se nos sobrepastorea y se nos deterioran los suelos. ¿Ustedes creen que estas lomas cercanas a Cali por el kilómetro 18 estarían siempre en esas condiciones que están ahora? No, eso tiene que haber sido bosque. No se necesita ser un mago, y todas las lomas alrededor de las ciudades de Bogotá y de Ibagué y de todas, y de Armenia, todas, han tenido que ser bosques. Pero las ciudades se expanden hacia esas áreas por una parte y la gente también entra a colonizar y entonces modifica ese bosque, lo tumban porque necesitan hacer ciudades, porque necesitan hacer cultivos, pero no tomamos en cuenta qué protección o qué manejo adecuado le debemos dar a esas zonas para eso. Si eso no se hace, entonces entramos a estos desbarajustes de que tenemos unas lomas peladas cerca de Cali, supongamos la cuenca del Cañaveralejo, la cuenca del río
Cali mismo, la cuenca del río Aguacatal, la cuenca del río Lilí, del Meléndez, deforestadas. Entonces, no tiene capacidad de regulación esas áreas, y entonces el agua en los veranos falta y en los inviernos sobra porque se vienen las fuertes avalanchas. Una total incongruencia, porque lo ideal sería de que tuviéramos disponibilidad de agua. Esto lo hago porque todo lo vemos, o sea, yo no creo que nosotros podamos estar muy a gusto con los incendios de los cerros de Cali, o los incendios que se suceden en el país. Y entonces se queman y no pasa absolutamente nada. No, las consecuencias son gravísimas. Y entonces como Estado nos toca plantear las soluciones y modificar los usos, porque es que es del uso que no le damos a eso para esa cosa. Y hoy estamos en crisis de agua y el verano y todo lo demás, pero quién sabe dentro de unos 15 o 20 años de dónde estaremos tomando agua si seguimos en estos desbarajustes. Entonces es la preocupación que hay. La preocupación es que Cali y todas las ciudades tienen agentes capacitadas, hay ingenieros forestales, ingenieros hidráulicos, ingenieros agrónomos, tenemos técnicos en todos los campos que pueden desempeñar esa función, pero hay que tener voluntad de pronto política para hacerlo. Creo yo, ¿no? Indudablemente habrán otros puntos de vista, pero no nos podemos dar el lujo de estar rodeados de incendios forestales a metros de la gobernación del Valle y de la Este. Entonces, ¿cómo será el Cairo, el Dobio, el Águila, Versalles, Río Frío, todas estas zonas que están en los pies de montes de la cordillera? Ingeniero Freddy Adalberto Martínez, pues se nos ha agotado el tiempo del programa. Muchas gracias. Primero, felicitaciones por este gran trabajo que realiza usted con su hijo. Gracias por salvar muchos árboles, gracias por nutrir muchos árboles. Si usted tiene algún correo electrónico, página web, redes sociales, por favor nos puede dar el número telefónico también. Sí, el correo electrónico es famamartin2@yahoo.es, y probablemente en YouTube vamos a tener la página de explicación más clara y las alternativas de pronto utilizar esos métodos. ¿Tiene su número telefónico, profesor? Sí, 316-482-6553. Estimados oyentes, fortalecer nuestras cuencas hídricas es esencial para garantizar la disponibilidad de agua, fortalecer nuestros árboles, conservar y también prevenir la contaminación es fundamental. Le agradecemos hoy a nuestro invitado Freddy Adalberto Martínez, quien nos ha hablado de la necesidad de la educación ambiental, que también juega un papel crucial para conservar y cuidar nuestros recursos naturales. A nuestros oyentes les agradecemos y les recordamos las redes sociales: Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web que se encuentran contenidos en la página de www.caliradio.co. A nuestros oyentes les agradecemos y les recordamos el WhatsApp 316-830-6307. Muchas gracias, Marian. A nuestro invitado, el profesor Freddy Adalberto Martínez, también muchas gracias. En nombre de Marian Aguilar Quintero, Juliet Mora, Oscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Nuestro tema hoy, la endoterapia. Al igual que si un ser humano enferma, se le puede inyectar un medicamento para que mediante la sangre se distribuya al resto del organismo. Con los sistemas de endoterapia podemos conseguir la misma distribución homogénea en una planta. Es el propio árbol, mediante su proceso natural de transpiración, el que distribuye a través de su sistema vascular a todos sus tejidos la solución inyectada. Los resultados mejoran respecto a los métodos tradicionales y se consiguen mejores rendimientos, más productividad y, por supuesto, un cultivo más sostenible donde están los árboles que necesitan este tipo de tratamiento. Muchas gracias.